Vamos a nuestras Biblias, como ya dijo mi pastor, vamos a estar leyendo en el libro de Jonás. Vamos a ver, dice Jonás huye de Jehová. Entonces, me confirman por favor con un amén cuando ya estén con su en el capítulo y cita bíblica, por favor. Ok, yo voy a leer y ustedes por favor me siguen con su vista. La palabra de Dios dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, me acompañen por favor con una oración para pedirle a Dios que Dios esté con nosotros, que lo que se hable sea para edificación de nosotros. Gracias, Padre bendito, por su gran misericordia que sigue teniendo hacia nosotros, por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Señor, escuchando de su palabra, escuchando el mensaje de Jonás, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, a entender este mensaje. Señor, que usted hable a nuestros corazones, Padre. Le pido que me use como instrumento, Señor. Yo sé que solo usted puede ser el que edifique, Señor. Usted tiene la palabra. Usted es el que edifica, hace todo, Señor. Le pido, mi Dios, que me vacíe de mí mismo, Señor, y que me llene de su Santo Espíritu. Padre, son las peticiones que le hago. Sabemos que, o reconozco que soy imperfecto, mi Dios, pero confío en usted, Padre. Todo esto se lo pido humildemente en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí vamos a leer esta historia de este personaje, Jonás. Hay mucho que podemos aprender de Jonás, y tal vez de la predicación que él compartió podría ser poca, pero muy efectiva. Entonces, aquí dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos que aquí Dios nos habla. Tal vez nosotros consideramos que no estamos huyendo de Jehová, de Dios. Consideramos que estamos buscándole, que estamos adorándole, que estamos alabándole, pero no nos damos cuenta que somos desobedientes. Si la palabra de Dios dice: id y predicar el evangelio, id y hacer discípulos. Nosotros estamos aquí buscando de Dios, sí, realmente estamos bien, pero viéndolo bien, podemos ser otros Jonases, otros rebeldes, aunque tal vez nosotros decimos que no. Pero la palabra de Dios dice que Jonás, Dios le habló a Jonás para que Jonás fuera y predicara, pregonara a una ciudad grande, un lugar que había, en el libro dice, como es un libro corto, dice que había más de 120,000 personas, que aquellas no conocían de Dios, que aquellas eran personas, los teólogos dicen que esa gran nación, esa gran ciudad era un pueblo muy sanguinario, muy despiadado. Entonces muchos teólogos justifican a Jonás. Dicen que Jonás tenía razón tal vez en desobedecer a Dios,
Pero pues, ¿quiénes somos nosotros para poder desobedecer a Dios? Si sabemos que Dios es el que hace todas las cosas. Dios ha creado a la humanidad. De hecho, más adelante vamos a ver que Jonás dice, Dios hizo, dice, Jehová Dios hizo el cielo, hizo el mar y la tierra. Entonces, si nosotros no podemos huir, aunque quisiéramos, no nos podemos esconder. Entonces en el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Nosotros no podemos burlar a Dios, porque por más que nos escondamos, Dios nos va a ver. Dios, Él no nos podemos esconder debajo de una piedra, no nos podemos esconder debajo del agua, no nos podemos esconder en ningún lugar. Dios siempre nos va a estar viendo todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, siempre los ojos de Dios van a estar viendo lo que nosotros hacemos. Entonces, vemos, dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, aquí nos hace reflexionar la palabra de Dios. Nos dice que nosotros no imitemos a Jonás. Tal vez Jonás, él inconscientemente hacía las cosas, o tal vez consciente, porque más adelante, o los teólogos dicen que él porque quería defender a su país, a su nación. Entonces, por lo que hemos leído, sabemos que Nínive era una ciudad de Asiria. Entonces se cuenta, hay documentales en donde dice que los asirios eran unos sanguinarios, eran unos crueles, que a sus enemigos, a los que apresaban, ellos los castigaban, ellos los martirizaban, ellos les sacaban los ojos, les hacían muchas torturas, que aún vivos les sacaban hasta las tripas. Eran muy crueles. Entonces entendemos, tal vez podríamos entender la oposición de Jonás, que no querer que el pueblo recibiera la predicación, el mensaje que Dios quería mandarle a esa nación por medio de Jonás. Porque Jonás sabía, de hecho más adelante lo vamos a leer, Jonás sabía que Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Jonás sabía que si los ninivitas escuchaban la palabra de Dios, podrían arrepentirse y podrían tener ese beneficio que Dios nos ha dado a todos. Seguimos leyendo. En el versículo 6 dice: y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí no nos habla la Biblia, no nos habla del capitán, del patrón de esa nave. No nos habla que si conocía a Dios o no conocía, pero aquí sí nos habla que de los marineros, que ellos habían clamado a sus dioses, pero sus dioses no oyen, no ven, no escuchan, no salvan. Entonces por eso van y despiertan al dormilón. El dormilón se dio cuenta cuando empezó la tempestad, o aunque no se hubiera dado cuenta que cuando empezó la tempestad, aunque se hubiera ido a esconder o a dormir, dice que descendió al interior de la nave. Pero sabemos que todo el mundo sabe que cuando algo está en un lugar que flota,
sentimos el desequilibrio. Entonces sí se daba cuenta. Pero lo que vemos, que Jonás, él no temía la muerte. Él lo que buscaba era, tal vez pensando en él mismo, si él moría ya no iba a haber quien predicara, quien les llevara el mensaje de Dios a los nínives, a los ninivitas, y tal vez Jonás iba a morir y tal vez también los de Nínive. Pero vemos entonces que el patrón de la nave se le acerca y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Sabemos que Dios escucha la oración, que Dios en los momentos de angustia, en los momentos que le clamamos, Dios nos responde, Dios nos salva, Dios está en donde quiera que estemos y está presto para escucharnos, para salvarnos, pero si estamos dormidos, no nos va a escuchar, no vamos a ver la misericordia de Dios. Entonces, estos se supone que eran incrédulos, que eran unos inconversos, pero ahí le pidieron a Jonás que clamara a Jehová, a su Dios, porque sabían que él era un profeta. Entonces le dijeron ellos, declara, bueno, en el 7, me estaba brincando el 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Antes había esas costumbres que para conocer algún pecado, para conocer algo que alguien ocultara, se echaba suerte. Y pues la suerte caía en el que había cometido un pecado. Entonces vemos que aquí echaron suerte para ver por quién era el motivo de que se había levantado esa tempestad tan fuerte. Y al echar suerte, la suerte cayó en Jonás. Entonces los marineros le dijeron, entonces dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Podremos notar que él está diciendo que él teme a Jehová, pero estamos viendo que si él le temiera a Jehová, él nos desobedeciera. Pero también, por lo que les comentaba antes, que dicen, hay literatura que dice que Nínive era enemigo de Israel. Entonces, Jonás, creyendo protegerse a él mismo y creyendo proteger a su nación, tal vez por eso no quería que Nínive tuviera esa bendición, esa exhortación de que se volvieran de su mal camino, de su pecado. Dios le había dicho: levántate, ve a esa gran nación, pregona contra Nínive, porque ha subido, pues había subido la maldad, y Dios se había dado cuenta de esas personas que hacían mucho mal. Entonces vemos el versículo 9 que cuando ya declara Jonás, él dice que es hebreo, que teme a Jehová, pero está huyendo. Entonces aquellos hombres, en el versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Entonces vemos que Jonás, él no tenía miedo, él no tenía temor. Los que tuvieron temor al escuchar que era alguien, que Jonás era alguien que conocía de Dios, tal vez
no sé si les dijo que era profeta o no, pero de que dijo, temo a Dios, al Dios que hizo la tierra y el mar. Pues ya sabemos que, entonces ya que ellos entendieron que el Dios de Jonás hacía todo, escuchaba todo. Entonces la palabra aquí dice que tuvieron, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces, nosotros como cristianos, cuando vemos alguna tempestad, cuando vemos algún problema grande en nuestras vidas, ya sea si estamos en un grupo, pues lo primero que hacemos es clamar a Dios, postrarnos, arrodillarnos, postrarnos en tierra, pedirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos salve. Pero Jonás no, Jonás, él estaba renuente, él estaba decidido a no humillarse, no obedecerle a Dios, a no postrarse. Y aquí vemos, aquí vemos, dice, y le respondió, bueno, dijo, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se agite, para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces él les daba la solución, écheme al mar, y ya con eso se resuelve todo. Pero vemos si él le echaban al mar, Jonás buscaba la muerte. Entonces, pues como quiera, tal vez ya no se iban a ahogar esa embarcación, esas personas que iban en la nave. Pero pues Dios tenía una misión que le había encomendado a Jonás, y vemos que Jonás no murió aunque le echaron al mar, y aunque él pidió que lo echaran. Dice en el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ellos no querían que nadie muriera, que nadie se perdiera. Aunque Jonás les decía, o les había dicho, échenme al mar, y ya tomadme, échenme al mar, y ya con eso se va a calmar la tempestad, ya todo se va a resolver. Pero vemos que los marineros no tuvieron ese corazón de dejarlo morir. Ellos trataron humanamente o con sus fuerzas, queriendo regresar la nave a tierra, pero vemos que no pudieron, porque nadie puede contra la voluntad de Dios. Y seguimos, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces vemos aquí que esos marineros, ellos temieron a Jehová. Ellos también, de hecho, en el versículo anterior que leí, que no leí, ahí decía que ellos le pidieron a Dios, ellos clamaron a Dios y le dijeron, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Pero en el 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová en gran manera, y ofrecieron a Jehová e hicieron
ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Entonces vemos que aquellos que no conocían de Jehová de los ejércitos, ellos creyeron a Dios, ellos ofrecieron sacrificio, hicieron votos, ellos se convirtieron a Dios. Y aquí vemos que Jonás fue lanzado y fue tragado por un gran pez. Entonces, no sabemos qué tipo de pez era, no sabemos nada, pero sabemos lo que dice la Biblia, que fue tragado por un gran pez. Vemos que Dios Él puede usar muchas formas de hacernos volver a nuestro camino, al camino del bien, porque Dios quería que se siguiera conservando esa vida, porque Jonás era un instrumento útil para Dios, y aunque él se quisiera suicidar, Dios pues no estaba que Dios le iba a permitir que él se fuera donde él quisiera. Entonces Dios tiene sus tiempos para todo. Y entonces vemos que en el capítulo 2, versículo 1, dice que oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Jehová me oyó. Vemos que Dios es tan misericordioso. Así seamos desobedientes, así seamos personas que no merezcamos nada de Dios, porque somos rebeldes, porque somos hasta cierto punto incrédulos, falsos, pero si nos arrepentimos, si le pedimos a Dios, Dios nos perdona, Dios nos da oportunidades para estar bien delante de Él, para seguir en sus caminos. Entonces vemos que a Jonás ya versículo 2 dice, capítulo 2, versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová, y Jehová me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces vemos que Jonás, él no le echa la culpa a los marineros. Él está consciente que Dios lo había echado al mar, que Dios había permitido que lo echaran, porque a fin de cuentas él estaba en rebelión, él quería irse a otro lugar, pero Dios no lo necesitaba a donde él quería irse. Dios tenía una misión, Dios tenía un lugar a donde necesitaba a Jonás, y Dios lo iba a regresar o lo regresó. Entonces, en el versículo 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y todas sus ondas y todas sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Entonces ya vemos que Jonás vuelve a ser el Jonás creyente, el Jonás que cree en Dios, porque dice que va a ver el santo templo. Dice: mas las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces vemos allí que ya Jonás está buscando a Dios, está tal vez orando, tal vez platicando con Dios, pero ya está convencido de que Dios le está ayudando, Dios está con él. Vemos
Vemos en el 8 dice, los que siguen vanidades y ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Entonces vemos que él está diciendo que los que buscan cosas de ilusiones, ellos están despreciando la misericordia de Dios. Ellos no van a alcanzar la salvación, ellos se van a morir. Sabemos que la muerte habla Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces tal vez va a tener muerte física y muerte espiritual. Y también aquí Jonás habla de que la salvación es de Jehová. Amén. Sabemos que no hay otro Dios que nos pueda dar salvación, solo Jehová de los ejércitos. Amén. Y en el versículo 10 dice que mandó Jehová al pez y el pez lo vomitó a Jonás en tierra. Entonces, hay documentales en donde dice que el gran pez vomitó a Jonás en una playa de Nínive. Entonces, él ya cuando ya fue desembarcado del gran pez, él ya estaba en Nínive. Entonces ya fue a predicar. Vemos en el capítulo 3, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue el mensaje que Dios le dio, y eso fue lo que Jonás hizo y dijo. Él no buscó muchas palabras o pocas palabras. Lo que Dios le dijo, que dijera que Nínive en 40 días iba a ser destruida, eso fue, y dijo: Nínive en 40 días será destruida. Entonces vemos que allí ya no era un profeta renuente. Él vemos que antes había dicho que la salvación es de Jehová, y también dice que mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, y la salvación es de Jehová. Entonces él está obedeciendo a Dios. Y en el versículo 5 del capítulo 3 nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Entonces vemos que esas personas que eran tan crueles, pues no encuentro otra palabra de describir, de que ellos eran tan malvados, no tenían compasión de nadie. Enemigo que agarraran preso, ellos lo mataban. Ellos ya no lo dejaban, no le daban oportunidad de que viviera o que se escapara. Pero vemos que esa era una gran ciudad, una ciudad más de 20,000 personas, y con un mensaje tan cortito, y tal vez pasó
El profeta Jonás por las calles no iba casa por casa tocando. Él a lo mejor gritaba, pregonaba, pero la gente creyó a Dios. No le creyó a un hombre, no le creyó a Jonás, le creyó a Dios. Y por Dios tenemos la salvación. Amén. Entonces vemos que y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y también el rey dice: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y nos perdona y no pereceremos. Entonces vemos que por mandato del rey, desde el rey hasta tal vez los niños, habla que hasta los animales estuvieron en ayuno, no comían ni tomaban agua. No sabemos si fue un día, fue 2 días o fue los 40 días que Jonás había dicho que en 40 días iba a ser destruida la ciudad de Nínive. Pero lo que sí vemos, que la palabra de Dios dice que el rey dijo: ayunen personas y ayunen animales. Todos los animales estuvieron en ayuno. A nosotros nos cuesta mucho ayunar, lo digo por mí, porque tan bueno que es los guisaditos, pero pues vemos que cuando hay alguna cosa que nos aflige, a lo mejor hasta el hambre se nos quita. Amén. Entonces vemos que dice que el rey dice: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se arrepentirá del ardor de su ira y no pereceremos. Aquí nos dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces vemos que Dios es tan misericordioso, tan grande su amor, que hemos visto que dice la palabra que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios tiene compasión de la humanidad. Vemos capítulo 4, versículo 1. Pero vemos al profeta que había profetizado, pregonado, predicado en Nínive. Dice: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces vemos nuevamente que Jonás, él no temía a la muerte, no temía ser muerto, pero también él quería que Nínive no tuviera salvación, quería que Nínive fuera destruida. Y vemos que cuando Jonás sabe que Nínive no va a ser castigado por Dios, porque Dios se arrepintió del mal que había dicho que le haría, entonces él ora a Dios, se enoja. Aquí las Sagradas Escrituras dice el enojo de Jonás, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová,
¿No es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es morir que la vida. Entonces vemos que Jonás, él no estimaba su vida, no la estimaba preciosa, ni se preocupaba por si perdía la vida. De hecho, vemos que lo pide mucho. Mejor es morirme. Pero nosotros le pedimos a Dios que Dios nos libre de todas las enfermedades, todo peligro, y queremos ser obedientes a Dios. En el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 dice: y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y aquí nos dice: salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería de la ciudad. Vemos que Jonás, él, aunque Dios ya le había dicho que ya no iba a castigar a esa ciudad, pero vemos que Jonás, él esperaba la destrucción de Nínive, pero no sucedió así. Y dice, en versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces vemos que tal vez tenía problemas psiquiátricos, psicológicos, o tal vez vemos, como dicen unos teólogos, tal vez él seguía obsesionado en que Nínive fuera destruida. Y vemos aquí en el 9, entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer? En espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces vemos aquí que tal vez entendemos un poco del enojo de Jonás. Jonás desobediente, Jonás rebelde. Podría ser que consciente o inconscientemente él haya hecho las cosas. Muchas veces nosotros como cristianos también nos podemos equivocar. Pensamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero solo Dios es perfecto. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos tener muchos errores, muchas cosas que hacemos pensando por el bien de nuestras familias, por el bien de mi pueblo, por el bien de mi nación, mi ciudad, y a lo mejor estamos desobedeciendo a Dios. Aquí el mensaje es que obedezcamos a Dios. Si Dios nos da la oportunidad, nos da el privilegio de estar en sus caminos, de conocer su palabra, pues busquemos obedecerle, busquemos compartir su mensaje, busquemos no ser unos Jonases rebeldes, consciente o inconscientemente. Aquí yo tengo unos puntos que anoté, en donde yo le pongo seis puntos.
numerados del 1 al 6. Pongo, no juzguemos a los demás. Con citas bíblicas, si lo quieren buscar, después en sus casas. Lucas 6:37, Mateo 7:1 al 5. Pongo tener ánimo y obedecer a Dios. 2 Corintios 4:16 al 18. Recordar, hermanos, que Dios nos ha puesto como embajadores suyos. 2 Corintios 5:20. Anunciar el evangelio de salvación. Romanos 10:14. No confiemos en nosotros mismos, busquemos a Dios. Lucas 18:9 al 14. Todos daremos cuentas a Dios. Todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Aquí en este mensaje hay tantas cosas que podemos aprender, que Dios nos da la oportunidad de poder ver de otros, aprender de otros. Pues ojalá no sea que aprendamos de nosotros mismos, porque muchas veces podemos estar en una situación grave, tal vez en una enfermedad incurable, en una enfermedad tal vez curable, pero algo que nos pueda quitar la vida rápidamente. Entonces no debemos de esperar a que Dios nos llame con alguna de esas cosas que Dios nos puede llamar. Entonces debemos de arrepentirnos y el arrepentimiento empieza con el temor de Dios. El pez no era un castigo para Jonás, era un medio para salvarlo para darle la salvación, para que Jonás no muriera. Vemos que Jonás, estando en el vientre del pez, él clamó y Dios escuchó su oración y él fue rescatado. Dios le dio la oportunidad de salir fuera de ese pez. Nosotros también nosotros como pecadores podemos también clamar a Dios y Dios nos dará la salvación por su misericordia, no por nosotros, no por méritos de nosotros mismos, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Los ninivitas podríamos ser nosotros que no buscamos a Dios. El sacrificio de Jesucristo es para salvación, los que creen en Él. Amén. Debemos tener corazón misericordioso, debemos de orar por otros, porque a veces es difícil entender o comprender o aceptar a personas que viven diferente o piensan diferente, y debemos de orar por ellos. Todos tenemos ese mismo derecho, que Dios tenga misericordia de nosotros. Todos fuimos llamados por Dios al arrepentimiento y tener un corazón sensible. Creamos en Dios, busquemos a Dios para vida y vida eterna. Este es el mensaje, hermanos, y me gustaría, si a alguien le es de beneficio, si es de bendición este mensaje y quisiera pasar al altar, es palabra de Dios. No es palabra de hombre, sabemos que Dios es el que nos va a dar la salvación. Sabemos que por Dios tenemos vida, tenemos salud, tenemos todo lo que tenemos y somos todo lo que somos. Mientras Dios nos dé ese privilegio de tener vida y salud, busquémosles, honrémosles. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.